hablaremos sobre abdomen agudo. Somos del equipo 1 y estamos conformados por Daniela, Diana, Paulina y Janine. Definición de abdomen agudo. Es un síndrome caracterizado por dolor abdominal de instalación aguda, con duración en casos mayor a 6 horas, progresivo y puede ser potencialmente mortal si no se diagnostica a tiempo. Tiene alteraciones locales y sistémicas, va a depender de su etiología y su etapa evolutiva, por lo cual se requiere un diagnóstico y tratamiento oportuno de forma inmediata. Epidemiología. El abdomen agudo constituye de un 10 a un 15% de consulta en urgencias. Se va a presentar en la mayoría de los casos como un 56% de dolor abdominal inespecífico, 31% como apendicitis aguda y el 13% como colecistitis aguda. Dos tercios de estos pacientes son manejo médico y un tercio va a requerir tratamiento quirúrgico. En la etiología por frecuencia, las causas más comunes de abdomen agudo son dolor abdominal inespecífico en un 40%, apendicitis aguda, colecistitis aguda, cólico biliar, obstrucción intestinal, diverticulitis aguda, pancreatitis aguda, úlcera perforada y cólico ureteral. Y en las causas menos frecuentes tenemos a las de origen vascular. En las causas intraabdominales las vamos a dividir por órganos. En estómago y duodeno tenemos a la úlcera péptica, el vólvulo gástrico. En intestino delgado tenemos a la gastroenteritis, apendicitis, enfermedad inflamatoria intestinal, obstrucción, perforación, isquemia intestinal y diverticulitis de Meckel. En intestino grueso tenemos a colitis infecciosa, enfermedad inflamatoria intestinal, megacolon, perforación, oclusión y colitis isquémica. Y en hígado tenemos la hepatitis aguda, trombosis portal, infarto hepático, absceso hepático y rotura, necrosis de tumor hepático. En vías biliares y páncreas tenemos a colangitis, colecistitis y pancreatitis. En vaso, rotura de vaso, infarto esplénico. En la pared abdominal tenemos hematomas de los músculos rectos. En peritoneo, fiebre mediterránea familiar y peritonitis bacteriana. En mesenterio tenemos a linfadenitis mesentérica. En retroperitoneo tenemos a rotura o disección de aneurisma abdominal y hemorragia retroperitoneal. En aparato genital femenino hay rotura o torsión de quiste ovárico, salpingitis aguda, embarazo ectópico, rotura uterina, endometritis, amenaza de aborto y en problemas urológicos tenemos a cólico nefrítico, pielonefritis, absceso perirrenal, torsión de testículo, retención urinaria y prostatitis. En las causas extraabdominales vamos a tener en primer lugar a las torácicas, que aquí observamos neumonitis, pleurodinia, embolia pulmonar, neumotórax, empiema, espasmo esofágico y rotura esofágica. En cuanto a las metabólicas tenemos uremia, cetoacidosis diabética, porfiria, enfermedad de Addison, hiperlipidemia, hiperparatiroidismo. En las infecciosas tenemos herpes zóster y osteomielitis. En las cardíacas está la isquemia e infarto de miocardio, miocarditis, endocarditis e insuficiencia cardíaca congestiva. En las hematológicas tenemos anemia de células falciformes, anemia hemolítica púrpura y leucemia aguda. En las tóxicas están las reacciones de hipersensibilidad, picadura de insectos, veneno de reptiles o intoxicación con plomo. En las neurológicas está radiculitis, epilepsia abdominal y tabes dorsal. En las vertebrales tenemos el dolor radicular, hileo secundaria, fractura vertebral. Y en las diversas está la contusión, hematomas o tumor muscular, fiebre familiar del Mediterráneo o trastornos psiquiátricos. Ahora pasaremos a la clínica. Mencionaré los pasos de la actuación sistemática en urgencias. Las prioridades en un abdomen agudo son: 1. Identificar la presencia de síntomas y signos que denoten inestabilidad hemodinámica. 2. Discernir si se trata de un problema médico o quirúrgico. 3.
Buscar las causas desencadenantes del cuadro. 4. Identificar gravedad de dolor. 5. Instaurar tratamiento necesario. Es importante considerar una actuación urgente si presentan los siguientes síntomas: modificación del dolor de discontinuo a continuo, taquicardia, hipotensión, palidez de piel y mucosas y aparición después de un traumatismo abdominal, como por ejemplo en los pacientes politraumatizados. En urgencias es necesario confirmar o descartar que el dolor abdominal sea causa de un proceso quirúrgico. Los datos que deben orientarnos a su confirmación son: dolor de inicio súbito, intolerable, generalizado y con fracaso a tratamiento analgésico. Dolor de comienzo insidioso, continuo, que aumenta progresivamente de intensidad hasta hacerse intolerable. Dolor irradiado al hombro con irritación peritoneal una vez excluida la enfermedad torácica. Modificación de un dolor discontinuo a continuo. Detención en la eliminación de gases y heces durante un mínimo de 24 horas. Signos locales o generalizados de irritación peritoneal y situación de shock. Para tener un diagnóstico correcto, se hace una historia clínica completa y detallada. En la anamnesis preguntamos los antecedentes personales del paciente. Es muy importante en este caso hacer hincapié en los medicamentos que toma el paciente, ya que pueden ser causa del abdomen agudo. Como por ejemplo, anticoagulantes. Estos pueden producir hematomas intestinales intramurales o en la vaina de los rectos. Anovulatorios con altas dosis de estrógenos causan infartos intestinales de origen venoso, colitis, isquemia o rotura de los nódulos hiperplásicos hepáticos. Los antibióticos son causa de enfriamiento de abscesos y peritonitis y disminuyen su sintomatología. Los corticoides y antiinflamatorios no esteroideos AINES, por su efecto gastroerosivo, pueden originar hemorragia digestiva o perforación gastrointestinal. Los analgésicos y antiespasmódicos ocultan la evolución del proceso, ya que enmascaran los síntomas y signos. La medicación cardiológica puede ser causa de cardiopatía embolígena o de bajo gasto y por tanto de isquemia intestinal. Por ejemplo, los digitálicos. Los barbitúricos y anticonvulsivos, estrógenos y el alcohol pueden desencadenar crisis de porfiria aguda intermitente. Los esteroides, diuréticos tiazídicos, isoniazida, salicilatos e indometacina pueden desencadenar pancreatitis. Los opiáceos pueden causar abdomen agudo, puede formar parte del síndrome de abstinencia en pacientes drogodependientes. El dolor es el síntoma principal en los cuadros de abdomen agudo. Sus características pueden llevar al diagnóstico correcto en un 75% de los casos. Dependiendo de su origen lo clasificamos. Visceral o esplácnico se produce por distensión de las fibras nerviosas que rodean las vísceras, apendicitis aguda, colecistitis aguda, generalmente es de carácter sordo y mal localizado. Suele percibirse en la línea media, es de tipo cólico o urente y a menudo se acompaña de fenómenos vegetativos. En ocasiones es referido como una sensación de plenitud abdominal. De origen somático o parietal, es producido por irritación química o inflamatoria de las terminaciones nerviosas localizadas en el peritoneo parietal. Suele ser agudo, intenso y bien localizado. Se agrava con los movimientos y aumenta con la palpación. Referido tiene un origen extraabdominal, pero es referido por el enfermo en algún punto del abdomen. Esto ocurre, por ejemplo, en los casos de neumonía, neumotórax, pleuritis y cardiopatía isquémica. Formas de instauración. Según el tiempo, puede clasificarse el dolor en brusco. Tarda segundos en alcanzar su máxima intensidad. El paciente suele recordar el momento exacto en que se inició el dolor y señalar su situación a punta de dedo. Este tipo de inicio es característico de la irritación peritoneal o de la isquemia intestinal aguda. Rápidamente progresivo. Tarda minutos en alcanzar su máximo. El paciente suele localizarlo bien y se debe a una distensión de las fibras muscular lisa. Esta forma de instauración es característica del cólico biliar.
lentamente progresivo, tarda horas en instaurarse, es impreciso, referido por el enfermo como incomodidad, pesadez y malestar, y es de localización difusa. Es característico de procesos inflamatorios localizados como la colecistitis aguda. El dolor también se puede clasificar según su intensidad, como muy intenso, típico de irritación peritoneal, isquemia intestinal o distensión de las fibras muscular lisa, o moderado, que orienta hacia procesos inflamatorios localizados. Y también se puede clasificar por su naturaleza, de tipo cólico, de carácter ondulante con fases de gran paroxismo seguidas de calma aparente, indica distensión de las fibras musculares lisas, o continuo o variable. Más que la intensidad del dolor, lo característico es su persistencia. Sugiere distensión de vísceras abdominales, procesos inflamatorios o trastornos isquémicos. El dolor también nos puede dar pistas según su topografía. Puede ser invariable y mantenida desde el inicio. El paciente refiere el dolor en los cuadrantes abdominales, o cambiante con localización final en el cuadrante. Es frecuente en los procesos inflamatorios localizados como apendicitis aguda. También, según sus irradiaciones, como puede ser propagación del dolor sin modificación del asentamiento inicial, es muy característico de los dolores producidos por distensión de las fibras musculares lisas y por procesos inflamatorios, o también cambios progresivos en la naturaleza del dolor. Cuando un dolor de tipo cólico se convierte en continuo y fijo, debe interpretarse como una complicación grave, ya que generalmente requiere tratamiento quirúrgico. Hay 3 procesos que lo cumplen: apendicitis aguda, colecistitis aguda después de un cólico biliar, oclusión completa de la arteria mesentérica después de un periodo de oclusión incompleta. La actitud del paciente con dolor abdominal es de interés diagnóstico. Puede encontrarse inmóvil, típico de irritación peritoneal brusca o isquemia intestinal, agitado, que orienta hacia la distensión de las fibras musculares lisas como cólico nefrítico o biliar, o en posición antiálgica. Es característica la actitud en decúbito prono o en posición fetal en la pancreatitis aguda o con la cadera y las rodillas flexionadas en la apendicitis retrocecal. Características del vómito. Relación con el dolor. Precede al dolor. Suele observarse en las primeras fases de la gastroenteritis aguda. Sigue al dolor. Es lo más común en cualquier proceso abdominal agudo, cerca del 100% en apendicitis, colecistitis o obstrucción intestinal. Modifica la intensidad del dolor. El dolor mejora después del vómito cuando el origen es la distensión de las fibras musculares lisas, o empeora cuando es proceso inflamatorio intraabdominal. Frecuencia. Los vómitos repetidos, independientemente de su volumen, orientan hacia obstrucción intestinal alta, cólico biliar o pancreatitis. Y los vómitos más espaciados y de mayor volumen son característicos de la obstrucción intestinal baja y de la peritonitis aguda difusa. Aspecto. Si es bilioso, se produce en los cuadros de dolor cólico por distensión de las fibras muscular lisa. La presencia de este tipo de vómito descarta la estenosis pilórica. Hemático. La hematemesis es un signo excepcional en el abdomen agudo. Debe interpretarse como el resultado de una situación hiperémica que ha causado lesiones orgánicas en la mucosa de la unión gastroesofágica, síndrome Mallory-Weiss o gástrica. Fecaloide. Es característico de la obstrucción intestinal baja. Hipo. El hipo de corta duración se considera un equivalente del vómito. Si es de larga evolución, debe sospecharse irritación frénica por peritonitis, colecistitis, absceso subfrénico, etc. Modificación del tránsito intestinal. Estreñimiento. Es habitual en todos los casos de abdomen agudo quirúrgico. Se habla de oclusión total cuando la expulsión de gases y heces está totalmente ausente durante por lo menos 24 horas. Diarrea. Es infrecuente en el abdomen agudo quirúrgico, si bien puede acompañarse en la apendicitis retrocecal. En principio, el dolor que acompaña la diarrea se interpreta como secundario a las contracciones de la musculatura lisa. Síntomas de alteraciones locales. Síntomas miccionales.
disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, hematuria y piuria nos orientan hacia dolor urológico. En cambio, orina normal nos orienta hacia irritación vesical de vecindad. Signos ginecológicos. En la mujer anciana es poco frecuente, excepto en caso de torsión de quiste ovárico o englobamiento intestinal por neoplasia ginecológica. Si existe amenorrea o metrorragia, el diagnóstico presumible es de embarazo extrauterino. La leucorrea en una paciente portadora de un dispositivo intrauterino indica enfermedad inflamatoria pélvica. Exploración física. Iniciamos con la inspección. Facies. La cara del paciente puede sugerir la gravedad del cuadro clínico. Es clásica la facie hipocrática, característica por nariz afilada, ojos hundidos, palidez cenicienta y mirada sin brillo. Característica de la fase terminal de una peritonitis avanzada o de una obstrucción intestinal muy evolucionada. Fiebre. Temprana, elevada y mantenida, puede tratarse de un proceso supurativo localizado en zona muy vascularizada, como la vesícula biliar o la pelvis menor. Si es leve, tardía y con disociación axilorrectal de 1 grado o más, puede tratarse de una apendicitis aguda o de un proceso inflamatorio localizado, colecistitis, plastrón peripendicular. Si es persistente, moderada o de presentación tardía, en ocasiones se debe a un proceso primariamente no infeccioso como pancreatitis, hemoperitoneo, etc. Aspecto de la piel y las mucosas. Los siguientes hallazgos son de interés en la inspección de un paciente con dolor abdominal agudo: ictericia, coledocolitiasis, pancreatitis aguda, colecistitis, crisis de anemia hemolítica y hepatitis pueden ser unas de las causas de abdomen agudo. Palidez acusada sin hemorragias externas aparentes, hemoperitoneo, rotura de vaso y hematomas fisurados pueden ser una de las causas. Petequias y púrpura, sobre todo en el abdomen y en las piernas, puede ser por diatesis hemorrágica. Manchas equimóticas periumbilicales o en los flancos puede ser por pancreatitis aguda. Manchas equimóticas en el pubis o en la arcada crural puede ser por hematomas de la vaina de los rectos. Vesículas de aspecto arracimado de distribución radicular puede ser por herpes zóster. Manchas pigmentarias de color castaño oscuro peribucales puede ser por enfermedad de Peutz-Jeghers. Ribete azulado en las encías puede ser por crisis de saturnismo. Y la presencia de hematomas evolucionados puede ser por ruptura hepática, esplénica o muscular. En cuanto al sistema circulatorio, debemos valorar inicialmente que el paciente no tenga datos de shock, ya que de esto dependerá el tratamiento o manejo inicial que le demos. Debemos identificar el pulso, si este es rápido o débil, hipotensión arterial, palidez, frialdad o sudoración. Ante la presencia de shock más datos de dolor abdominal, hay que pensar en la posibilidad de que el paciente pueda presentar peritonitis o sepsis, pancreatitis aguda, alguna valvulopatía, y en caso de que el shock se acompañe de anemia o signos de hemorragia externa, debe pensarse en una posible acumulación de sangre intraabdominal. En cuanto al sistema respiratorio, debemos valorar que el paciente no curse con neumonía, ya que ésta se puede asociar a síntomas abdominales como náusea, vómito, diarrea, pérdida de peso y dolor abdominal. El dolor abdominal se explica por la irritación pleural y de forma típica se agrava con tos y la inspiración profunda. También se debe valorar el sistema nervioso. Es muy importante detectar o descartar la reflexia patelar, la abolición del reflejo fotomotor en las crisis abdominales diabéticas y valorar una neuritis periférica por un presunto saturnismo. En cuanto a la exploración física, la inspección de abdomen es muy importante. Debemos valorar la presencia de cicatrices quirúrgicas, así como de lesiones cutáneas. Entre ellas tenemos la equimosis periumbilical o signo de Collen en los flancos, o de Gray-Turner, que nos indican una hemorragia peritoneal por procesos como pancreatitis hemorrágica, aunque aparecen tardíamente según su evolución. También lesiones típicas de herpes zóster, ya que este puede darnos un dolor abdominal dependiendo del dermatoma que se está afectando.
lesiones petequiales de predominio en los miembros inferiores que acompañan al síndrome de Schöllein-Henoch, y el nódulo de la hermana María José, que es una masa en la región umbilical que representa una metástasis cutánea de adenocarcinoma intraabdominal. Si el paciente presenta un abdomen plano, inmóvil, tenso, que no se mueve durante la respiración, nos puede dar una manifestación de irritación peritoneal difusa. En cambio, si el abdomen está abombado en la parte central, puede considerarse una posibilidad de una obstrucción del intestino delgado. Un abdomen con abombamiento que sigue el marco cólico, sobre todo la fosa ilíaca derecha, corresponde a una obstrucción del intestino grueso, y un abombamiento asimétrico y localizado indica la posibilidad de un vólvulo. En cuanto a la palpación, ante un abdomen blando y doloroso que persiste, debemos sospechar que el cuadro es quirúrgico. Si se palpa una masa o tumoración abdominal, hay que diferenciar en primer lugar si es intra o extraabdominal, para lo cual se incorpora al enfermo en una cama. Si la masa se hace más aparente, por lo general corresponde a que la tumoración está en la pared abdominal. Por el contrario, si desaparece, debemos pensar que está en una localización intraabdominal. Por otro lado, la contractura abdominal involuntaria es una respuesta muscular refleja causada por la irritación del peritoneo parietal. Puede ser generalizada en la peritonitis generalizada o parcial en la localizada. El hallazgo de este signo exploratorio es indicativo de cirugía de urgencia. Hay que diferenciarla de la contracción muscular voluntaria, que aparece en pacientes que no están convenientemente relajados durante la exploración o en aquellos con una musculatura abdominal muy desarrollada. Aún en presencia de la enfermedad, la contractura muscular puede no detectarse en pacientes ancianos, en multíparas, pacientes con hemorragias peritoneales, infartos mesentéricos o pacientes que están recibiendo tratamiento con corticosteroides. También debemos valorar el signo de Murphy. Se explora colocando las puntas de los dedos en el hipocondrio derecho y se le pide al paciente que realice una inspiración profunda con el objeto de que descienda el diafragma, con esto el hígado y la vesícula. Si la vesícula está inflamada, por ejemplo en colecistitis aguda, puede provocar dolor más o menos intenso al chocar con los dedos del explorador. Otro signo es el de Bloomberg, que se debe a irritación peritoneal debido a la sensibilidad de rebote pasajera en la pared abdominal. Otro signo es el de Robson, que se da en apendicitis aguda. La presión sobre un punto simétrico al de McBurney del lado izquierdo provoca dolor en el lado derecho. En cuanto al signo del obturador, este nos habla de procesos inflamatorios como en apendicitis aguda de situación pélvica. Al igual que el signo de Soas, que nos permite identificar también un proceso inflamatorio y es muy útil en las apendicitis agudas. Y por último, el signo de Courvoisier, que nos habla de la existencia de una neoplasia en las vías biliares o en la cabeza del páncreas, o menos frecuente en la vía biliar principal. Percusión. En la percusión nos va a permitir determinar la presencia de neumoperitoneo, que es una disminución o desaparición de la matidez hepática, o líquido en la cavidad peritoneal, que es matidez de flancos que cambian con la postura oleada ascítica. Detención de gas intestinal, que es meteorismo generalizado localizado. En la parte de auscultación hay que realizarla por lo menos durante 1 minuto, en donde podemos encontrar ausencia de ruidos hidroaéreos, que es un signo de hilio paralítico o de peritonitis generalizada. El peristaltismo aumentado es propio de la obstrucción intestinal mecánica y de la gastroenteritis aguda. La presencia de ruidos hidroaéreos metálicos nos indica una obstrucción mecánica. Tacto rectal. En el tacto rectal es importante realizarlo a todos los pacientes que cursan con dolor abdominal agudo, ya que el tercio inferior del abdomen está incluido en la pelvis y solo puede valorarse clínicamente mediante tacto rectal o tacto rectovaginal. Los datos que deben obtenerse al realizarlo son los siguientes. En la luz intestinal pueden aparecer tumoraciones o fecalomas. En las paredes laterales puede haber presencia de colecciones líquidas o sólidas en el espacio perirectal. En la pared anterior puede haber una protrusión o dolor en el fondo del saco de Douglas. También es importante ver las características de las heces. Las heces de color negro pueden indicar que hay presencia de melena
o las heces teñidas de negro nos pueden indicar que son secundarias a la ingestión de hierro, carbón, bismuto o determinados alimentos. Las heces de color rojo, nosotros tenemos que pensar que haya presencia de una hemorragia en cono, principalmente en izquierda, que puede acompañarse de coágulos. Y si aparte de estas heces de color rojo se acompañan de restos mucosos, podemos tener una sospecha que es una enfermedad inflamatoria intestinal. Las heces muy abundantes amarillas y malolientes son características de un síndrome de mala absorción intestinal. Las heces semilíquidas pueden ser de color claro y oláceo rancio. Las heces hipocólicas son características de los cuadros de ictericia obstructiva, si son de color verde oscuro o si son ricas en pigmentos biliares. Y las heces caprinas son características de un colon irritable. Estudios complementarios. Aquí vamos a realizar una biometría sanguínea y una química sanguínea. Si nuestro paciente presenta un valor bajo de hematocrito, sin signos de sangrado externo, puede ser una indicación de una pancreatitis necrosante o hemoperitoneo. Una leucocitosis con desviación a la izquierda suele deberse a un proceso séptico o necrosis cística. La leucocitopenia con dolor en el hemiabdomen inferior es característico de viriasis. Una hematometría normal no descarta por sí sola el origen quirúrgico de un dolor abdominal. Bioquímica sanguínea. Aquí a todos los pacientes se les tiene que hacer medición de glucosa porque podemos encontrar una cetoacidosis diabética, que es una de las principales causas de abdomen agudo extraabdominal. La hiperglucemia es un factor pronóstico en pancreatitis aguda y también nos puede servir como indicador en dado caso que nuestro paciente curse con gravedad de una enfermedad tumoral. También se les va a realizar urea, creatinina, sodio, potasio y amilasa. En la amilasa es muy importante para los pacientes que cursen con pancreatitis aguda. Normalmente está elevada en esta enfermedad, pero puede ser normal en casos de hiperlipidemia, alcoholismo, pacientes ancianos o cuando se demore el diagnóstico entre 3 y 5 días. También se les va a realizar lo de aspartato aminotransferasa, alanina aminotransferasa, gamma glutamil transpeptidasa, fosfatasa alcalina, la troponina, en dado caso que nuestro paciente presente dolor abdominal y se localice en hemiabdomen superior y haya alteraciones electrográficas. También se les va a realizar la bilirrubina total y directa, en dado caso que se sospeche de una patología hepatobiliar, la procalcitonina, cuando se sospeche de un cuadro séptico, que nos va a permitir descartar la sepsis de origen intraabdominal. Y la proteína C reactiva, de igual manera para casos que se sospechen de sepsis. Gasometría venosa. Es muy importante que todos los pacientes que cursen con abdomen agudo se les realice esta prueba para ver si no presentan acidosis metabólica, lo cual nos puede orientar a sepsis, shock, ingestión de tóxicos, cetoacidosis, insuficiencia renal o detención vascular mesentérica. También puede ser muy útil determinar el lactato sérico. Otra prueba que nos puede auxiliar es un estudio de orina mediante tira reactiva. Se va a solicitar una orina completa con sedimento, iones y creatinina solo si hay insuficiencia renal o cuando se tenga duda del diagnóstico respecto al origen nefrológico del cuadro. Y ante la sospecha de un embarazo ectópico se debe solicitar una prueba de gestación. La microhematuria nos va a indicar dolor abdominal agudo, sugiere un diagnóstico de cólico nefrítico, pero también puede ser síntoma de apendicitis o diverticulosis de situación próxima al uréter. Una piuria nos indica infección de vías urinarias y un enrojecimiento progresivo de la orina enfriarse. Radiología. La radiografía está indicada en sospecha de perforación de vísceras huecas, obstrucción intestinal o ingestión de un cuerpo extraño.
Se indica radiografía posterior-anterior y lateral de tórax. Debe realizarse ante todo dolor abdominal por 3 motivos principales. 1. Descartar neumoperitoneo, que podría pasar inadvertido si únicamente se solicita radiografía simple de abdomen. 2. Orientar hacia una afección abdominal determinada, como elevación diafragmática con derrame pleural en los abscesos subfrénicos y en la colecistitis aguda, derrame pleural izquierdo en la pancreatitis aguda, etc. 3. Descartar procesos pleuropulmonares como neumonía, neumotórax, etc., que en ocasiones se manifiestan clínicamente con dolor abdominal. Es importante considerar que no es útil en sospecha en apendicitis, diverticulitis y pancreatitis o pielonefritis aguda. También está indicada la radiografía simple de abdomen en decúbito para verificar existencia de luminogramas patológicos, área extraabdominal, calcificaciones como área pancreática, vesicular, renoureteral, apendicolitos, etc., masas abdominales, visceromegalia y líquido libre intraperitoneal. O también está indicada la serie obstructiva si se sospecha de obstrucción intestinal. Si se trata de un ilio paralítico, se visualiza dilatación de todo el intestino delgado y el colon, con presencia de gas distal. En ocasiones puede detectarse dilataciones intestinales segmentarias por un ilio paralítico localizado adyacentes a lesiones inflamatorias, asas en centinela. Y si existe una obstrucción intestinal mecánica, se dilata el tramo intestinal proximal al lugar de la obstrucción y no hay gas distal a ella. También se puede solicitar una radiografía simple de abdomen en bipedestación o decúbito lateral izquierdo con rayo horizontal si se sospecha de perforación. La presencia de aire libre intraperitoneal en pacientes sin antecedentes de cirugía abdominal ni exploración invasiva indica siempre una perforación de vísceras huecas. Si el volumen de aire es pequeño, puede no detectarse en la radiografía, a no ser que se realice después que el paciente permanezca por lo menos 10 minutos en la misma posición. Podemos ver una radiografía simple de abdomen en posición pie que muestra múltiples niveles citroaéreos en el signo de collar en la imagen del lado derecho. Electrocardiograma. Si el paciente refiere dolor abdominal en la región del hemiabdomen superior, debe realizarse un electrocardiograma para descartar cardiopatía isquémica. Ante toda epigastralgia de origen incierto, se debe realizar un electrocardiograma para descartar la posibilidad de un síndrome coronario agudo. Una enfermedad abdominal puede inducir una angina de pecho en los pacientes afectados de cardiopatía isquémica, del mismo modo que los enfermos con disfunción miocárdica pueden desarrollar una isquemia intestinal. Ecografía abdominal. Está indicada con carácter de urgencia en todos los casos de abdomen agudo de etiología incierta, con un diagnóstico de sospecha que implique un riesgo vital para el paciente o indicación de una intervención quirúrgica urgente. En sospecha de colecistitis aguda en pacientes con enfermedad inmunosupresora o con cuadros de sepsis. En diagnóstico incierto de pancreatitis aguda, aunque en estos casos es mejor la tomografía computarizada. En dolor abdominal e hipovolemia sin exteriorización hemorrágica con sospecha de rotura visceral, esplénica, hepática o embarazo ectópico. En sospecha de aneurisma disecante de aorta abdominal. En dolor abdominal con signos de irritación peritoneal cuyo origen no puede ser precisado clínicamente, isquemia intestinal, etc. Tomografía computarizada abdominal. Indicaciones de urgencia. Traumatismo abdominal con estabilidad hemodinámica, hemorragia digestiva baja activa, diverticolitis aguda, apendicitis aguda con ecografía no concluyente, sospecha de disección aórtica, pancreatitis aguda con criterios de gravedad. La tomografía computarizada helicoidal ha demostrado un alto rendimiento diagnóstico en el dolor abdominal agudo, no obstétrico. Criterios de ingreso. Todos los pacientes con dolor abdominal agudo sin repercusión hemodinámica que no puedan determinarse si existe una causa quirúrgica deben ingresar en el área de observación para completar el estudio y reevaluar.
Hay que tener especial precaución con aquellos pacientes que están bajo los efectos del alcohol o de otras drogas, en tratamientos con esteroides o inmunodeprimidos, ya que los signos diagnósticos claves pueden estar enmascarados. Y bueno, por último hablaremos sobre el tratamiento. Debido al gran número de enfermedades que nos pueden producir un cuadro de abdomen agudo, haremos referencia en el tratamiento general de este síndrome. Lo principal va a ser mantener las medidas generales, establecerle al paciente una dieta absoluta, y si éste se encuentra hemodinámicamente inestable, lo primero que debemos hacer es atender esta condición. Posteriormente, se debe canalizar una vía venosa periférica con un catéter central de inserción periférica y administrar solución glucosalina a razón de 2.500 a 3.000 mililitros cada 24 horas. La cantidad y el tiempo de solución se van a modificar según la situación clínica que presente el paciente o a la enfermedad crónica de base. También se debe realizar una corrección del desequilibrio hidroeléctrico y, si fuera necesario, transfusión de hematíes. Si el paciente cursa con una descompensación gastrointestinal, se puede apoyar con el uso de sonda nasogástrica con aspiración continua en los casos de obstrucción del intestino delgado o dilatación gástrica aguda. También se puede administrar antieméticos como metoclopramida en dosis de 10 miligramos cada 8 horas por vía intramuscular o intravenosa en caso de que la sonda no esté indicada. También es importante el tratamiento analgésico, ya que en la actualidad se ha visto que puede ayudar a apoyar el diagnóstico, facilitando la exploración física y la historia clínica al reducir la ansiedad del paciente y relajar la musculatura abdominal. Dentro de los fármacos que tenemos para tratar el dolor tenemos el paracetamol en dosis de 1 gramo cada 6 horas por vía intravenosa infundido en 15 minutos, metamizol magnésico en dosis de 2 gramos cada 6 horas al igual por vía intravenosa, para lo cual se diluye el contenido de una ampolla en 100 mililitros de solución salina fisiológica y se infunde en 20 minutos. Si el dolor no cede, podemos usar tramadol en dosis de hasta 100 miligramos cada 6 horas por vía intravenosa. Al igual, se diluye el contenido de una ampolla en 100 mililitros de solución salina fisiológica y se infunde durante 20 minutos. Es importante mencionar que tratar el dolor mientras se continúa con una intensa búsqueda de la causa no es perjudicial para el paciente. Al contrario, nos ayuda a establecer más rápido el diagnóstico. En cuanto al tratamiento antibiótico, tenemos que este se inicia solo tras haber establecido la indicación quirúrgica de abdomen agudo y antes de esta intervención. Se puede usar la triple terapia con clindamicina o metronidazol, un aminoglucósido y una ampicilina o penicilina G sódica. La clindamicina se usa en dosis de 600 miligramos cada 6 horas. El aminoglucósido, como la torbamicina, se usa en dosis de 3 a 5 miligramos por kilogramo de peso al día. La ampicilina se usa en dosis de 1 gramo cada 6 horas o la penicilina G sódica en dosis de 1 millón de unidades cada 4 horas diluida en 250 mililitros de solución salina fisiológica. También se puede usar cefepima en la vía intravenosa a dosis de 2 gramos cada 12 horas, más un aminoglucósido como la torbamicina en la dosis que ya se mencionó anteriormente, o un carbapenémico en monoterapia y se administra de la siguiente forma. El ertapenem en dosis de 1 gramo cada 24 horas, diluido en 50 mililitros de solución salina fisiológica en un tiempo de 30 minutos. El meropenem de dosis de 1 gramo cada 8 horas, para lo cual se va a diluir un vial en 100 mililitros de solución salina fisiológica en 20 minutos, o el imipenem en dosis de 500 a 1000 miligramos cada 6 horas, para lo cual se diluyen de 1 a 2 viales de 500 miligramos en 100 a 200 mililitros de solución salina fisiológica y respectivamente se infunde en 20 minutos. Y por último tenemos el tratamiento quirúrgico. Se debe realizar en aquellos pacientes con signos inequívocos de abdomen agudo quirúrgico y se les debe practicar una laparoscopía o laparotomía inmediata después de su reanimación y preparación. Asimismo, son candidatos a cirugía de urgencias los pacientes con neumoperitoneo por perforación de una víscera hueca, los que presentan dolor abdominal y signos de sepsis que no pueden ser explicados por otros hallazgos, o los que tienen repercusión hemodinámica refractaria a las medidas de reanimación y no hay un origen que las justifique, y en aquellos pacientes que se sospecha de isquemia mesentérica. Gracias por su atención.